es uno de los mejores aviones que se han diseñado en la historia. Es un entrenador de próxima generación para proveer a los futuros pilotos militares de un entrenamiento en todos los niveles. Ha acumulado más de 3.2 millones de horas de vuelo con las mejores fuerzas aéreas del mundo. México posee una gran cantidad de aeronaves de este modelo, siendo el más numeroso en este país. La mayoría de la gente le caracteriza como chatarra, como viejo o mi favorito cuando dicen que es de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Guerreros sobre Cielos de México presentan T-6C Texan II, un entrenador con garras de águila. Para hacer un avión con un número 2 romano debe traer una historia de guerra detrás del nombre, y es que el nombre de Texan lo heredó de su antecesor North American AT-6 Texan de la Segunda Guerra Mundial. El AT-6 Texan de primera generación también fue operado por la Fuerza Aérea Mexicana en misiones de patrulla marítima y entrenamiento de pilotos, llegando a tener en servicio activo la asombrosa cantidad de 136 unidades, siendo este modelo retirado en 1982 tras más de 40 años en servicio. Como dato adicional, el 5 de julio de 1942, una escuadrilla de AT-6 Texan mexicanos atacaron y ocasionaron daños a un submarino alemán U-Boot U-129 cerca de Tampico, Tamaulipas. Mientras tanto, el T-6C Texan II inició su servicio en México en el año 2012, cuando la Fuerza Aérea Mexicana buscaba un sustituto adecuado para sus pilotos PC-7 que se acercaban a la edad límite. También se buscaba un avión de alta tecnología y CAS de apoyo aéreo cercano para las fuerzas terrestres. Se posicionaron varios candidatos, como el Pilatus PC-9 más económico y el T-6C Texan II que cumplía los requisitos. Capaz, accesible y probado parecía la solución idónea. El Texan II es de los pocos aviones que poseen una cabina presurizada para la tripulación. Tiene pantallas de cristal multifuncionales conducidas por dos computadoras de aviónica, integración total de instrumentos críticos, pantalla HUD con capacidades avanzadas y multifunción, navegación por GPS, sistema de administración de vuelo, además de que provee capacidades antigravedad para una perfecta seguridad en el desempeño de la aeronave, lo que rápidamente atrajo la atención de los mandos mexicanos. El T-6C Texan II es fabricado por Raytheon Aircraft Company, hoy Hawker Beechcraft Corporation, parte del conglomerado de Textron Aviation. Es la versión militar del avión Raytheon Beech Pilatus PC-9 Mk2, pero con algunas mejoras. Como consecuencia de eso se dieron algunas similitudes en sus diseños. En 1996, el modelo Raytheon T-6A Texan II fue seleccionado ganador por el Departamento de Defensa, como el nuevo entrenador de la Fuerza Aérea y de la Marina de Estados Unidos como parte del programa Joint Primary Aircraft Training System, en español Sistema Conjunto de Aeronave Primaria de Entrenamiento. En 1997 recibe el nombre oficial de T-6A Texan II y entra oficialmente en servicio en el año 2000. La producción de la aeronave para la Fuerza Aérea de Estados Unidos finalizó en 2010 con más de 450 unidades construidas. 2 años más tarde, en México, es seleccionado el T-6C Plus Texan II, la versión más moderna y avanzada de este modelo de avión. Una vez concretada la operación, las primeras 6 unidades para la Fuerza Aérea Mexicana son destinadas a la Escuela Militar de Aplicaciones Aerotácticas de la Fuerza Aérea. En 2014, la Marina Armada de México se unía al catálogo de clientes global al comprar este modelo de aeronave. En la actualidad, entre estas dos Fuerzas Armadas mexicanas, se suman la impresionante cifra de más de 60 aviones en servicio distribuidos a lo largo y ancho del territorio mexicano. Dentro de los usuarios principales de este avión destacan Estados Unidos, Irak, Canadá, Marruecos, Grecia, Tunisia, México, Reino Unido, Colombia, Argentina e Israel. Fuentes extraoficiales mencionan que la Fuerza Aérea de Vietnam está próxima a ser usuaria de este modelo de avión. La misión principal para la que fue diseñado el T-6C Texan II fue el entrenamiento y preparación de los nuevos pilotos aviadores a nivel global. Sin embargo, el Texan II puede llevar a cabo misiones de ataque a tierra, apoyo aéreo cercano, vigilancia, reconocimiento, vuelos acrobáticos, adiestramiento, y en México es posiblemente el único país donde se llevan a cabo misiones de escolta e intercepción aérea a los aviones turbohélice ilegales que ingresan al país. Donde no es necesario el uso de un jet costoso de combate, el Texan II acude en apoyo a la misión. Sin embargo, hay que destacar que en México se le dio un rol de la aeronave que no le corresponde, y es el de proteger una nación entera de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, un rol que no es adecuado para un entrenador con AT de trainer.
En cuestión de características y dimensiones, el T-6C cuenta con una longitud de 10,16 metros, envergadura de 10,2 metros, altura de 3,25 metros, alcance de 884 millas náuticas, peso máximo al despegue de 6.900 libras, velocidad máxima de 0,67 Mach o 316 nudos, soporta un máximo de 7 fuerzas G, es impulsado por un motor turbohélice Pratt & Whitney PT6A68 de 1100 caballos de fuerza con una potencia de 809 kilovatios. Si bien las primeras versiones del Texan II no fueron diseñadas para portar armamento, el T-6C Texan II posee 6 puntos de anclaje con capacidad para tanques de combustible externos, bombas no guiadas, bombas guiadas en caso de modificarse, lanzacohetes y ametralladoras calibre .50 y 7.62. Como accesorios extra, Textron Aviation Defense ofrece kits, modificaciones y actualizaciones, por ejemplo, instalación de equipo para visión nocturna, equipos de planificación avanzada de misiones y mapas, kits para antenas aún más avanzadas, integración de generadores arrancadores, preservación avanzada del motor, entre otros equipos modernos. Para que puedas darte cuenta de la magnitud del profesionalismo y experiencia de la Fuerza Aérea Mexicana con el T-6 Plus Texan II, hace unos días recibimos la noticia de que militares pertenecientes a la Fuerza Aérea de Colombia recibieron cursos de adiestramiento en el mantenimiento de sistemas de escape de emergencia y supervivencia en este tipo de aeronave. El adiestramiento se llevó a cabo en las instalaciones del Escuadrón Aéreo 205 en la Base Aérea Militar número 11 de Santa Gertrudis, Chihuahua. Esta base fue la primera en México que operó los recién llegados Texan II. Una de las actuaciones más recientes del Texan II en México fue en el desfile conmemorativo de los 200 años de la Marina Armada de México, donde se les pudo apreciar realizando maniobras acrobáticas demostrando la gran maniobrabilidad de estas aeronaves. A día de hoy, el Texan II ha sustituido en su totalidad a los Pilatus PC-7 de la Fuerza Aérea Mexicana y ha repotenciado las capacidades de la Marina Mexicana, quedando la seguridad interior y exterior a cargo de este avión, que incluso rebasa los límites de esta categoría de aviones entrenadores. Si bien no es rápido como un jet, posee prestaciones casi similares en cuestiones tecnológicas. Hay que destacar que el Texan II es un avión robusto y confiable que seguirá cumpliendo con las misiones que le sean asignadas. A día de hoy, el T-6C Plus Texan II es el avión más numeroso en la Fuerza Aérea Mexicana. Para la Marina, su maniobrabilidad y potencia son únicas. A pesar de que el T-6C Plus Texan II es un avión muy criticado, odiado y despreciado por las personas comunes, es un favorito para las personas que día a día conviven con él. Al ser de fácil acceso, de mantenimiento más sencillo y de bajos costes, seguirá siendo un guerrero en suelo azteca que, en compañía de los demás aviones de las Fuerzas Armadas Mexicanas, buscarán la manera de defender sin excusas la integridad del territorio mexicano. Como puedes ver, esta ha sido la mejor explicación sobre los tejanos mexicanos, el sobrenombre de estos aviones por su fácil sinónimo con el español. El Texan es uno de los mejores aviones entrenadores multiusos que hay en el mundo. El Texan II llenó el vacío de los Pilatus PC-7, pero cumple las funciones de un T-33. La pregunta es, ¿quién sustituirá al Lockheed T-33 para quitarle el peso de la espalda a los T-6C? Esto es T-6C Texan II, guerreros sobre cielos de México. Hasta la próxima.